Padre, te damos gracias porque mucha es tu bondad para con nosotros, que podemos reunirnos por segunda ocasión en este que es tu día. Para nosotros con ansias y expectativas anticipar de que tu palabra obre en nosotros, que sea para el bien de nuestras almas, para edificación de tu iglesia, para conversión de los pecadores. Y esto lo pedimos con esta confianza, sabiendo que el Señor Jesús media a favor de su pueblo y de que el Espíritu Santo es el que puede utilizar la palabra expuesta para transformar las vidas. Auxilia a este cuerpo local que pueda predicar como conviene, con claridad, con valentía, y que los que escuchan también estén atentos. Obra en ellos, Señor, en especial para aquellos que luego de escuchar en tantas ocasiones acerca de nuestro Señor Jesucristo y de la iglesia, aún viven sus vidas no rendidas a nuestro Señor. Glorifícate en la salvación, Señor, de las almas. Y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Y yo los invito a que busquen en sus Biblias Hechos capítulo 28. Hechos 28, y vamos a leer los versículos 30 y 31. Dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Bueno, hoy nos visita el pastor Adrián, lo cual es de gran gozo, pero de hecho fue a finales del 2013 cuando yo empecé una serie de sermones en Hechos, considerando que era apropiado para los hermanos que se congregaban en Barranca, para que precisamente el Señor diera un correcto entendimiento en medio de ellos acerca de la iglesia local. Pero eso se transformó luego en una serie que un 5 de enero del 2014 empecé aquí en Los Lagos. Y hoy estoy predicando el sermón 89 de esta serie, luego de casi 3 años y 3 meses. Ahora, para aclarar, yo no estoy dando esta cantidad de tiempo y la cantidad de sermones que ha compuesto esta serie como si fuera un hito de mi parte. Cuando yo me he preparado para esta serie, he utilizado sermones también de otros hombres fieles al Señor y me han servido para beneficio propio y obviamente para esta serie. Y hay uno de ellos que, por ejemplo, predicó más de 100 sermones. Y otro hombre también fiel al Señor predicó unos 60. Menciono la cantidad y el tiempo simplemente como un agradecimiento al Señor, pues es Él quien nos ha sostenido todo este tiempo y en particular que me ha auxiliado hasta hoy. La cantidad de sermones es solamente un elemento circunstancial. Yo sé que en un futuro, cuando este libro vuelva a ser predicado, posiblemente sean más o puede que sean menos. Pero lo que no me queda duda es que será una vez más igualmente de instrucción, de ánimo, de consuelo, de confrontación para toda iglesia de Cristo. Así empezáramos el próximo domingo de nuevo otra vez en Hechos 1. No me queda la menor duda de eso, porque es la palabra del Señor. Y estos 2 últimos versículos de Hechos son el epílogo, es el cierre del libro. Y definitivamente ve en ellos esa obra del Espíritu Santo cuando inspiró a Lucas a escribirlo. Porque es un final tan apropiado, es un final sin ser el fin. La narración queda abierta,
la historia ha continuado, obviamente, después de esto que ocurrió aquí. Lo que inició en Jerusalén llegó hasta la misma capital del imperio, pero no se acabó en Roma. En un sentido, también es un final abrupto. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que ha sido este trimestre y el último sermón que se había expuesto el año pasado, de Hechos 24 al capítulo 28, versículo 29, ahí se narran más de 2 años. Y aquí en 2 versículos se nos resumen otros 2 años. Uno podría decir que definitivamente Lucas terminó la narración en ese momento y uno se pudo haber preguntado, ¿y cómo fue la defensa ante César? Definitivamente, si Lucas pudo escribir que pasaron 2 años enteros, él sabe también qué ocurrió después de esos 2 años. Pero así lo ha querido el Señor. Nosotros no sabemos cómo fue esa defensa ante César. Uno hubiera anticipado ese evento. Pero Hechos no es una biografía de Pablo, es la historia de la iglesia del Señor, es la historia del Señor siendo fiel a su palabra y cumpliendo la promesa que había dado en Hechos 1:8. En el primer tratado, parafraseando Teófilo, traté acerca de las cosas que Jesús hizo antes de ascender. En este otro tratado, cómo su promesa se cumplió. Él prometió el Espíritu Santo a los suyos, y éste vino con poder para dar testimonio hasta lo último de la tierra. Y aquí has visto, Teófilo, lo que ha sucedido. Cómo el Evangelio fue proclamado en Jerusalén, en Samaria, en Judea, y ha seguido predicándose y llegará hasta lo último de la tierra. Como ejemplo, te cuento acerca de este hombre, Pablo, que fue un perseguidor de la iglesia, pero ahora lo vemos aquí sin temor a ser arrestado por defender al Señor, al quien antes renegó. Entonces basta con saber lo siguiente: Pablo estuvo 2 años en Roma, donde recibió a muchos y predicó sin impedimento. ¿Qué sucedió entonces en los últimos 2 años de la historia que nos cuenta Hechos? Que, como ya también les había dicho en otras ocasiones, narra aproximadamente unos 30 años de historia. ¿Qué hizo Pablo en Roma? Bueno, los versículos no lo dicen muy claro. ¿Qué hizo Pablo en Roma? Recibió a muchos y predicó con libertad. En primer lugar, nos dice que Pablo estuvo, ¿verdad? El versículo 30, 2 años enteros en una casa alquilada. Sin embargo, nosotros sabemos que no fueron los últimos 2 años del apóstol Pablo, pues cuando uno lee las cartas de Pablo, la información de escritos de padres de la iglesia, con gran probabilidad Pablo quedó vivo después de estos 2 años que se nos narran aquí, y que más bien él volvió a emprender otros viajes misioneros y volvió a escribir más. Y sin duda, segunda de Timoteo, esa segunda carta que escribe a Timoteo, deja ver que Pablo ha sido arrestado de nuevo y ahora sí está anticipando que llegue el momento de ser sacrificado. La Biblia de Estudio Reformada lo resume de la siguiente manera: desde el año 60 al 62, Pablo tuvo arresto domiciliario, predicando y enseñando a cualquiera que quisiera escuchar. Su tema se resume como el reino de Dios y Jesucristo. Al final de Hechos, Pablo no había comparecido ante Nerón, como el Señor le había dicho que iba a ocurrir, ¿verdad? Hechos 27-24 nos dice: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Eso iba a ocurrir porque el Señor lo dijo, aunque no lo tengamos aquí al final de cuentas narrado cómo fue ese día. Parece que Pablo además tenía la expectativa de ser absuelto y puesto en libertad. Cuando uno va, por ejemplo, a Filipenses capítulo 1, versículo 25, leo para ustedes lo siguiente: y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo anticipaba que una vez finalizado este periodo, él iba a quedar en libertad. En Filipenses, una vez más, en el capítulo 2, versículo 24, él escribe: y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. O como escuchamos en el sermón de esta mañana, en Filemón, versículo 22, leemos: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. La esperanza estaba ahí: yo voy a quedar libre y voy a ir donde ustedes. Preparen el lugar.
Esto debió pasar antes del año 64 a.C., cuando Nerón incendió Roma y acusó a los cristianos de ese crimen, como tradicionalmente se ha entendido. Cuando fue liberado, Pablo retomó el ministerio y viajó, por ejemplo, en regiones de Grecia, porque él menciona a Nicópolis en Tito 3:12, a Tesalónica en 2 de Timoteo 4:10, a Creta en Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta. Asia Menor, tenemos Éfeso también, que es citado en 2 de Timoteo 1:18, 4:12, también Troas, que se menciona en 2 de Timoteo 4:13, Mileto en 2 de Timoteo 4:20, y posiblemente, algunos piensan, viajó hacia Occidente tan lejos como España, que él menciona en Romanos capítulo 15, y hay un escrito del primer siglo, conocido como Primera de Clemente, que parece indicar que Pablo también llegó ahí. Alrededor del año 67 después de Cristo, Pablo fue apresado nuevamente por Nerón y finalmente ejecutado. Se sospecha que fue decapitado. En 2 de Timoteo 4:6 al 8 es cuando leemos esas palabras de Pablo que anticipan el final. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces parece que fueron 2 años largos de espera, porque parece que así eran de lentos los casos que se tenían que atender judicialmente en la capital romana. Eran procesos lentos y que se atendían según el orden de llegada. Además se dice que Nerón mismo, él no era como un emperador muy apresurado en resolver los juicios, sino que también los iba atendiendo de poco a poco. Y por eso 2 años pasaron. Algunos quieren decir que fue que al final los acusadores no se presentaron, pero no tenemos evidencia para ello. El punto es, Pablo estuvo arrestado esos 2 años en esta modalidad de arresto domiciliario en una casa alquilada. Tal parece que el sostenimiento que los hermanos le enviaban era parte para que él pudiera pagar este alquiler. Pero ¿qué hizo puntualmente entonces durante ese tiempo? ¿Simplemente se quedó ahí arrestado esperando en la casa que llegara el día de comparecer ante el César? No. Explícitamente sabemos lo que Pablo hizo. Recibió a muchos más, como nos dice el versículo 30. E implícitamente sabemos que también estuvo escribiendo cartas. Veamos primero lo que nos dice el pasaje. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Él recibió a muchos otros, de la misma manera que él recibió a los judíos que querían saber acerca de esta secta llamada el cristianismo. Otros llegaron a él. Ahora, ¿quiénes fueron esos otros? Definitivamente, por las palabras que nosotros vimos que él le dijo a ellos, tenían que ser gentiles, porque aquellos que escucharon acerca de las buenas nuevas del Evangelio, de que en las Escrituras, de que en Moisés y los profetas, ese Mesías que estaba anunciado ya había llegado y que era Jesús de Nazaret, algunos dijeron, ¿serán estas cosas así? Se fueron debatiendo, pero muy pocos creyeron y la mayoría lo rechazó abiertamente y se fueron. Y Pablo dijo, yo ahora me voy a los gentiles, porque bien escribió Isaías respecto a vosotros. Teniendo oídos no oirán, teniendo ojos no verán, teniendo un corazón endurecido no atenderán a la palabra del Señor. Sin embargo, aunque ellos no volvieran, Pablo no iba a desaprovechar tan buena ocasión, porque era tal la libertad que tenía para que, siendo un preso, cualquier persona pudiera llegar a visitarle. Y las puertas en ese sentido estaban abiertas, él no se iba a escapar, pero todo aquel que quisiera venir y hablar con él podía llegar. Y Pablo, ¿qué iba a hacer? Les iba a hablar del reino de Dios y del Señor Jesucristo. El punto es, hermanos, nosotros podemos redimir las situaciones adversas para el avance del reino. Porque estar preso definitivamente no era una situación a nuestros ojos favorable, pero fue utilizada para que muchos también creyeran. ¿Qué es lo que nosotros estuvimos estudiando en las semanas pasadas en ese cierre de Colosenses? Vimos cómo hermanos podían estar con Pablo y cómo él enviaba saludos y cómo enviaba las mismas cartas que escribía con ellos. Él habló, ¿verdad?, de Aristarco, su compañero de prisiones, de Marco, Justo, Epafras, Lucas.
todos ellos. Particularmente, mientras llegaba su oportunidad de hablar con el César, hubo unos que él recibió en su casa que escucharon el Evangelio y fueron salvados. Yo los invito a ir a Filipenses capítulo 4. En Filipenses capítulo 4, versículo 21, leemos lo siguiente. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Así es como trabaja nuestro Señor. Envió a Pablo a Roma, y aunque no había llegado el momento de hablar con Nerón César, algunos de la casa de César sí estaban escuchando el Evangelio y fueron salvados. Y Pablo se refiere a ellos como hermanos y santos. Lo que usualmente hubiera sido muy difícil para uno tener una ocasión para hablar con personas cercanas a la realeza, el Señor lo hizo de esta manera, enviando a Pablo, y por usar una analogía de esa mitología, como un caballo de Troya, por dentro, para que estuviera ahí, internado, en la misma casa de César, predicando el Evangelio de Dios. Y algunos creyeron por la gracia de Dios y reconocieron que solo uno es el Señor Jesucristo, de quien todos los demás emperadores y gobernantes reciben su autoridad. Eso lo hizo el Señor posible al enviar a su siervo como prisionero. También, como les dije, aunque no se nos dice en Hechos 28, sabemos por las mismas cartas que Pablo aprovechó su tiempo para escribir. No solo recibía visitas, sino que durante estos 2 años, él invirtió en la escritura de cartas para la iglesia o para las iglesias. Y nosotros reconocemos usualmente 4 cartas que con toda probabilidad fueron escritas durante estos periodos de encarcelamiento: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Durante este primer periodo que se nos narra aquí, cuando él fue arrestado por segunda ocasión, él escribió la segunda carta a Timoteo, en la cual él de nuevo pone en evidencia que está preso y que está, como ya leímos, pronto a ser sacrificado. Estas cartas nos dejan saber a nosotros que definitivamente la carga por las iglesias se agolpaba sobre el ser de Pablo. Y también evidencia cómo esos hermanos que le visitaban fueron ese medio de transporte. Una carta más, envíe esto es para, aquí envío esto es para los hermanos allá. Y de esta manera suplió su ausencia. Fue gracias, hermanos, a este periodo de arresto domiciliario que esas mismas cartas que él escribió para el beneficio de aquellas iglesias, nosotros las tenemos hoy para nuestro provecho e instrucción y consuelo, tanto como creyentes como iglesia local. Ahora, esto de aprovechar un encarcelamiento no es algo que se queda solamente en un relato de este cristiano llamado Pablo. Si nosotros visitamos la historia de la iglesia, veremos que muchos que han sido arrestados por la causa de Cristo han tomado su tiempo para escribir cartas que siguen siendo hoy para el beneficio de la iglesia. Por supuesto, hay casos que son más conocidos. Yo no ignoro que hay muchos hermanos que fueron arrestados que posiblemente escribieron también y no tenemos esos documentos. Pero hay unos que sí los conocemos y que siguen siendo de gran valor para el pueblo del Señor hasta ahora. Por ejemplo, hay un caso que nos tiene que ser sumamente conocido, el de John o Juan Bunyan. Él escribió durante su primer encarcelamiento, durante sus 12 años de cárcel, Gracia abundante para el mayor de los pecadores. Y también escribió gran parte del famoso libro, El progreso del peregrino. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando estuvo arrestado. Hay otro caso más reciente del siglo pasado que corresponde a la labor de Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano de Alemania, durante el régimen nazi, quien también fue encarcelado por oponerse.
y después de 1 año y medio fue finalmente ejecutado. Durante ese tiempo que él estuvo en prisión, también aprovechó el tiempo para escribir algunas obras y cartas que también han sido preservadas y que también pueden ser de provecho para aquel que las lea. Ahora, ¿solamente es el encarcelamiento la única situación adversa que hay en la vida para que un creyente pueda también ser un instrumento para el beneficio de otros? No. Hay muchas otras. Hay situaciones de salud, hay situaciones que incapacitan físicamente, y aún así, hermanos y hermanas también las han utilizado para gran provecho de nosotros. Podemos ver esto en hermanas que escribieron himnos como Annie Johnson Flint, la autora de Su Gracia es Mayor, o Fanny Crosby, que verdad, a una muy tierna edad perdió la vista y escribió numerosos himnos al Señor. O casos más recientes, Joni Eareckson Tada, que quedó parapléjica después de intentar un clavado, o un Justin Peters, que también tiene una condición debilitante, y han sido utilizados para llevar consuelo a muchos y a hablar con firmeza la verdad y a denunciar errores en aquellos movimientos que prometen sanidad y riquezas. Hermanos, yo menciono estos nombres por solamente decir algunos como testimonios de cómo el Señor auxilia a los suyos para que testifiquen de Él en medio de situaciones que parecieran ser desfavorables, inapropiadas, imposibles. ¿Cómo voy a servir al Señor en esta circunstancia? Se puede servir al Señor, porque Él es el que capacita. Todas estas vidas nos dan ese reflejo, y nuestras vidas, hermanos, si nosotros entendemos cuál es nuestra identidad en Cristo, nuestras vidas están a su servicio y las oportunidades no faltarán. Y no hay excusa cuando hay ese deseo ferviente de que otros conozcan al Señor, sin importar qué esté viviendo. En segundo lugar, el pasaje nos dice que Pablo predicó con toda libertad. Versículo 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. El otro gran punto de este cierre de Hechos es que Pablo predicó sin ninguna restricción, lo cual es un marcado contraste cuando usted recuerda que Pablo está arrestado, y sin embargo leemos que predicó sin obstáculo. La palabra que leemos ahí, abiertamente, es la que también se traduce en otras partes del Nuevo Testamento como denuedo, valentía, aquel que habla con propiedad porque sabe de quién está hablando, que habla públicamente con confianza. Era este denuedo, esta valentía, esta propiedad que dejaba asombrado a los fariseos y saduceos cuando veían a hombres comunes como Juan y Pedro. ¿Quiénes son estos sin letras? Que hablan con tal valentía acerca del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la autoridad no venía del estudio que tenía Pablo y que no tenían Pedro y Juan, sino que venía del Señor que los había llamado. Como les digo, o como les decía, también marca ese contraste, porque Pablo está preso, pero predicó sin impedimento, sin obstáculo. Físicamente él estaba restringido, él no podía salir de ese lugar. Pero la palabra nunca estará cautiva. Esta correrá, esta avanzará contra toda oposición de los enemigos y a pesar de nuestras adversidades. La palabra nunca estará cautiva. Fue como cuando vimos que Pablo llegó a esta región llamada Puteoli, o el mismo hecho de que en Roma ya hubiera creyentes. ¿Y cómo sucedió esto si Pablo estaba todo ese tiempo allá en Cesarea, defendiéndose constantemente ante Festo y ante Agripa? Bueno, es que Pablo no es el único que predicaba el Evangelio. La palabra del Señor seguía siendo expuesta y usada para la salvación de muchos. El Señor no dependía de Pablo para salvar. Entonces es cierto, como hemos recalcado, que la obra del Señor no depende de unos pocos. Pero también vemos cómo Él mismo capacita y concede en cada situación el valor y las condiciones para que uno pueda dar testimonio del Evangelio. Volviendo a este mismo punto, cada uno tiene circunstancias diferentes, pero en cada una de ellas tengamos por seguro que el Señor nos da las oportunidades para que podamos ser testigos fieles de Él.
Pablo predicó en las plazas, en las sinagogas, en una isla, en un barco, como libre o como preso, en una cárcel o en una casa. Predicó donde fuera, en el momento que fuera, incansablemente y con determinación. Él estaba preso por la esperanza de ver muchos llegar a Cristo, y esto por medio de la predicación de la palabra. Esta predicación, por cierto, se nos vuelve a describir aquí, ¿verdad? Que era lo que Pablo predicaba: el reino de Dios y al Señor Jesucristo. Como ya también Hechos nos narra constantemente, nosotros podemos hacer esa equiparación, son sinónimos. Predicar del reino de Dios es predicar acerca del Señor Jesucristo. Pero siendo que ahora estamos terminando el libro de los Hechos, es también apropiado que Lucas nos vuelva a recordar que así se resume la predicación que Pablo exponía, porque al iniciar este libro era la pregunta que los apóstoles tenían. Vamos a Hechos capítulo 1. Los apóstoles tenían una pregunta en cuanto al reino. Hechos capítulo 1, versículo 6. Hechos 1:6. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Antes que una fecha exacta de cuándo serán estas cosas, de cuándo el reino será finalmente establecido, Jesús les dice: al proclamarme a mí, ustedes estarán proclamando al reino. El reino que ya es, pero todavía no. El reino que ya es, pero que un día vendrá y se consumará por completo. Pero deben saber esto. Deben ser testigos de mí, porque la única manera de tener entrada en el reino de Dios es por medio de mí, de Jesucristo. El que cree en Jesucristo es trasladado del reino de las tinieblas al reino de Dios. Si usted no ha creído en Él, en Jesús, para su salvación, como el único por quien usted puede ser salvo, usted no tendrá parte cuando Él se manifieste. Cuando el Señor regrese con toda su gloria y con todo su poder, con esa vara de hierro para regir a todas las naciones y a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Ese día vendrá cuando el reino completamente será establecido. Una vez más, Pablo estaba preso, pero la palabra no. Predicó con toda libertad. Y a Pablo le llegaron las noticias de cómo el Señor estaba utilizando ese tiempo que él estaba encarcelado para que más bien redundara para la proclamación de la palabra del Señor. Y vemos la actitud que Pablo tuvo cuando se enteró de eso. Regresemos a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses 1:12 dice lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. No puede imaginar a esos enemigos
Vea, ya más de 4 años que Pablo ha estado arrestado. 2 años en Cesarea, 2 años en Roma. Ahí está ese hombre, inmovilizado, nada ha podido hacer. Y todavía otros, como para añadir, dice Pablo, yo sé que lo están haciendo para añadir aflicción, porque saben que mi deseo sería igualmente estar ahí afuera proclamando. Proclamaban por pretexto, pero Pablo dice, lo que no saben es que yo me gozo en que Cristo sea proclamado, aunque yo mismo siga preso. Y todavía más es el hecho de saber de que otros hermanos, al ver mis prisiones, cobren ánimo en el Señor y lo hablen y lo proclamen con toda valentía. Yo me gozo en eso, en que Cristo sea proclamado. Entonces, lo que los enemigos pensaron de que ahora sí Pablo está arrestado, estamos deteniendo el crecimiento de este movimiento llamado cristianismo, estaban totalmente equivocados. Más bien, por dentro, los de la casa de César, algunos estaban siendo salvados y por fuera muchos más estaban proclamando. Nada puede tener el avance de la iglesia del Señor. Cristo era mucho más anunciado con Pablo estando encarcelado. Sin duda, nada ni nadie puede estorbar a la iglesia del Señor, la que marcha firme y a la ofensiva contra las puertas del Hades. Desde este momento deseo entonces tener esas consideraciones, habiendo visto estos 2 versículos que nos llevan a la conclusión del libro de Hechos. ¿Cómo leímos? Hechos 1:8 nos muestra la promesa del Espíritu Santo con el fin de testificar más allá de Jerusalén, hasta lo último de la tierra. Y en ese recorrido hemos visto a multitudes creer, tanto en Jerusalén, hemos visto creer a muchos de los samaritanos, así como a hombres prosélitos, es decir, hombres que estaban, gentiles que estaban cercanos al judaísmo, como el eunuco de Hechos capítulo 8. Al punto que nosotros leemos lo siguiente: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 9:31. Pero entonces vino esa primera gran persecución de parte de los mismos judíos. Esteban fue apedreado, pero el evangelio siguió siendo proclamado. Fue tanto así que finalmente Dios hizo tan evidente de que ya no había más separación entre judíos y gentiles, que Pedro fue enviado, guiado por una visión celestial, a que estuviera en la casa de un hombre llamado Cornelio, donde él expuso una vez más el evangelio, y el Espíritu Santo descendió sobre esos gentiles, y desde ese momento los hombres dieron gloria a Dios, porque la misma salvación que era para los judíos era para los gentiles. Sin embargo, hubo quienes quisieron impedir eso. Hubo aquellos que quisieron estorbar a los gentiles, poniéndoles como una carga que se circuncidaran. Pero una vez más, el Señor utilizó ese ataque de los enemigos para que la iglesia fuera aún más unida, y cartas fueran enviadas diciendo: no hagan caso, nosotros no los enviamos, una misma salvación para todos en Jesucristo. Pedro empezó a visitar regiones cada vez más alejadas, como Lida, Sarón, Jope. Luego somos informados de lo que estaba sucediendo en Chipre, en Antioquía, donde los creyentes serían llamados por primera vez cristianos, y de la labor misionera emprendida por Pablo y Bernabé, siendo encomendados por la iglesia de Antioquía, Pisidia, Iconio, Listra. Pero en eso otra vez parece que otro ataque viene. Pablo y Bernabé no se logran poner de acuerdo, se dividen, parece no en muy buenos términos, pero una vez más lo que fue una división resultó para que ahora, en lugar de 2 hombres, 5 hombres salieran a proclamar la palabra del Señor. Bernabé con Marco, Pablo con Silas y Timoteo. Y seguimos leyendo de esa obra ahora cuando Pablo está recorriendo Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso, Macedonia, Grecia y muchos lugares más, hasta que él mismo llegó a la capital del imperio. De Jerusalén a Roma y de Roma al mundo. Hermanos, esto es sin duda un final triunfante, y que nos recuerda que Dios sigue en control y que las palabras de Cristo se cumplirán. Habrá testigos, y los hijos de Él serán testigos hasta lo último de la tierra.
Roma misma, el Imperio Romano mismo, en un sentido se puede decir, sería convertido. Y lo que fue la iglesia perseguida, más bien luego se transformaría en la iglesia establecida. Pero aclaro, no fue Constantino, no fue ningún edicto de Milán, no fue ningún edicto de Galerio que le hicieron un favor al cristianismo. Dios se sirvió del Imperio Romano para la expansión de su reino. Y esto, claro, trajo beneficios, pero también trajo retos. Parte de la iglesia se vio atrapada por las riquezas, el poder, por las tramas políticas. No obstante, Dios siempre ha guardado un remanente. Siempre ha estado la iglesia avanzando, aunque por momentos para nosotros no era evidente. Aunque no era evidente al ojo humano, al ver la corrupción que había invadido a la iglesia de Roma. Si queremos trasladarnos todavía más, hermanos, eventualmente el Evangelio llegó a estas tierras y llegó aquí a los lagos. Ahora, ¿cómo pasó eso? Nosotros no tenemos una historia redactada formalmente, escrita, que pueda decir esta es la historia de la Iglesia Bautista Reformada en los lagos. Pero a lo largo de estos años, más de una vez había surgido esta conversación con mi esposa. Sería bonito armar la historia de esta iglesia aquí en los lagos, pero es un esfuerzo que hasta ahora no ha sido posible. Pero quiero presentarle a ustedes algunas breves referencias para poner en perspectiva lo que aquí nosotros hoy estamos viviendo. Porque cuando uno olvida lo que ha sucedido, uno pronto puede dar por sentado que eso que ustedes están viendo aquí siempre ha sido así. Y que siempre se ha proclamado la palabra del Señor, que siempre se ha hablado con libertad acerca de Jesucristo. Cuando no ha sido así. Esta misma iglesia no surgió como la Iglesia Bautista Reformada de los Lagos, ni siempre ha sido como ustedes la conocen hoy. Pero para apreciar eso hay que remontarse todavía siglos atrás. Recordemos que no sería hasta la llegada de los españoles a estas tierras a finales del siglo XV que uno ni siquiera puede pensar que aquí en estas tierras había un conocimiento acerca de Dios y de Cristo. Y sin embargo, cuando estos hombres llegaron, sabemos que llegaron cuando eran de los días más oscuros. Porque eso fue años antes de que la Reforma empezara en Europa. Por lo cual, muy posiblemente la Biblia misma no era de acceso aquí, porque ni era de acceso en Europa. Las personas comunes no tenían la palabra de Dios. Fue precisamente en unos meses, como veremos, hace 500 años que la Reforma inició y con ello regresó el volver a las Escrituras y estas en el idioma que hablaban las personas con el fin de la proclamación de la salvación solamente por gracia, solamente mediante la fe, puesta solamente en Jesús y solamente con las Escrituras como regla de fe y práctica para que en todo demos la gloria solamente a Dios. Y sin embargo, aún eso no llegó de inmediato a nuestras tierras. Y la mayoría de los protestantes más bien emigraron a las colonias inglesas. Recordemos que entonces gran parte de América Latina más bien imperó el catolicismo por ser colonias españolas. Particularmente sobre Costa Rica, los datos que se manejan, o que algunos manejan, se puede decir que fue tan temprano, o sea que lo más temprano que se podría decir es que hasta 1840 en este país se dieron los primeros cultos protestantes. Hubo misiones evangélicas y hubo sociedades bíblicas que estaban presentes ya en 1850 promoviendo la lectura de la palabra de Dios. Sin embargo, no muchas iglesias fueron establecidas durante ese tiempo. Citando a Justo Anderson en su libro La historia de los bautistas, en el año 1849 se firmó un tratado entre Costa Rica y Gran Bretaña para garantizar la libertad de culto. Sin embargo, aunque ese acuerdo fue firmado, no fue hasta el año de 1882 que la Constitución de nuestro país hizo oficial esa libertad de culto, que concedió esa tolerancia religiosa. Y sin embargo, aún eso tampoco fue en sí mismo
suficiente, porque aunque constitucionalmente ya había libertad de culto, por muchos años en Costa Rica se vivió oposición y ataques del catolicismo hacia el protestantismo. De ahí yo me podría remontar al año 1969, cuando una iglesia bautista no reformada fue establecida en Tibás. Esta iglesia inició una campaña del 24 al 28 de septiembre de 1980 en los lagos de Heredia. Este dato lo tengo de uno que fue pastor aquí y que le había contactado hace varios meses. ¿Cuándo fue que usted recuerda que esta iglesia se involucró en los lagos? El año de 1980. Es decir, hace casi 37 años el Señor quiso que una iglesia fuera plantada en este lugar, y varios hombres han estado aquí como pastores, como pueden atestiguar quienes tienen muchos más años. Para resumir, a mediados de los 90, un pastor de nombre Steve Henning llegó a este lugar, y con ello un siervo que buscaba exponer fielmente las Escrituras, aunque con la luz que él tenía en ese momento. Sería hasta el año 2000 que él haría un viaje a los Estados Unidos para aclarar algunas inquietudes que habían surgido del mismo estudio de la palabra de Dios. Y a su retorno en el 2001, él habló con franqueza acerca de las doctrinas de la gracia, que algunos, nos dijo, las conocen como calvinismo. Pero sobre todo, una vez más, las doctrinas y la palabra del Señor se expuso ahora más exactamente. Y así empezó lo que podríamos decir el camino de la reforma en esta iglesia. Por supuesto, yo ignoraba todo eso cuando llegué aquí en el año 2000. Yo llegué unos meses antes que el pastor saliera. Yo no me imaginaba lo que Dios tenía para esta congregación, porque eso era apenas la punta del iceberg. Un mejor entendimiento de la membresía, la necesidad de una confesión de fe, de una constitución, todo eso estaba en pañales. Steve Henning partiría con el Señor en agosto del 2009. El hermano Eric ya era pastor para ese momento. Y sería en noviembre del 2011 que el resto de hermanos que ustedes conocen como el cuerpo pastoral, Alexander, Eduardo y mi persona, seríamos ordenados. Estamos hablando que para el 2011, más de 30 años después, la membresía oficial de esta iglesia no llegaba todavía ni a la mitad de lo que somos hoy. Hoy somos más de 100 miembros. Y cuando yo menciono estas cosas, para nada estoy sugiriendo o busco atribuir los resultados a nuestras capacidades. Ha sido la misericordia de Dios. Es como enseñaba en un estudio bíblico hace unas semanas, viendo las palabras de Jesús en Juan capítulo 4, cuando Él dijo: y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Juan 36 al 38. No me queda duda que nosotros estamos viendo la cosecha de lo que fue sembrado por otros. Y por la bondad del Señor, a mí no me queda duda, si es que Jesucristo no ha regresado antes, de que habrá mayor fruto que nosotros posiblemente no veremos. Pero la certeza está presente de que la iglesia del Señor seguirá avanzando, porque es el Señor mismo el que abre paso a su iglesia. Es el mismo quien quita todo impedimento para que su nombre, su justicia y su salvación sean anunciadas a toda criatura. Hermanos, la iglesia triunfará porque Cristo triunfó. Y tenemos la tarea de ser el instrumento para su venida. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aunque a veces parezca difícil, aunque a veces parezca que todas las situaciones se están poniendo adversas, vea lo que está pasando en tal país, vea como allá ya están encarcelando a pastores por ser fieles a la verdad. Hermanos, ya ha sido difícil en otros momentos de la historia, y la iglesia sigue hoy, porque es del Señor. Sigue vigente, sigue avanzando. Nada prevalecerá contra la iglesia del Señor. A Dios sea la gloria y al Cordero que dio su sangre por la iglesia. Nosotros debemos alabar a Dios por recibir los frutos de lo que otros han hecho al predicar fielmente la palabra de Dios
Y estamos hoy aquí sentados escuchando acerca del reino de Dios y del Señor Jesucristo, que nos salvó por pura misericordia para nacer en esta época, para escuchar su palabra, para ser salvos de nuestros pecados. Hermanos, nosotros somos ahora parte de una historia que no tiene fin, porque anunciamos un reino que es eterno, para estar con el Señor Jesucristo por toda la eternidad. Usted que ha venido hoy, que no tenía idea de que en esta iglesia se estaba predicando una serie por 3 años y pico de hechos, ahora ha escuchado acerca del reino de Dios. Amigo, ¿dónde pasará usted la eternidad? ¿Es usted parte del reino de Dios? Porque una vez más sepa, es inútil todo intento de resistencia. La iglesia avanzará y triunfará, porque Cristo ganó la victoria en la cruz. Oremos. Gloria sea a ti, Señor, por tu palabra. Es un enorme consuelo saber de que la historia no acabó en Hechos 28:31. Tu evangelio ha seguido siendo proclamado hasta el día de hoy y finalmente alcanzará hasta el último rincón. Y este Señor que proclamamos regresará, y regresará por la iglesia. Regresará por todos aquellos que puedan decir: Él es mi Redentor. Haznos testigos fieles, haznos testigos valerosos en medio de cualquiera que sean las adversidades, porque sabemos que la victoria es segura. Gloria sea a ti, Señor. Gloria al Cordero, por quien hay entrada a este reino. Y gracias sean dadas a la obra del Espíritu Santo, que sigue transformando y capacitando a los redimidos para que ellos mismos sean discípulos, haciendo a otros discípulos. En Jesucristo Jesús oramos a ti. Amén.